las placas van perdiendo rendimiento. Lógicamente, cuanto más la tecnología más avanzada es, menos pérdida de rendimiento tienen según va pasando su vida útil, pero sí que, bueno, hay que basarse en la tecnología que hay actual y no cerrarnos en debates de este tipo. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajando Simple. Hoy estoy con un experto. A mí me encanta traeros a expertos que saben de temas que yo puedo saber un poquito, pero estos son personas que saben de verdad, no solo porque les gusta, sino porque también además trabajan con ello. Y esta vez estoy con Gustavo de DSP Camper, que ya hemos estado aquí hablando más de una vez. Y bueno, me consta que a la gente es de muchísima ayuda estos podcasts, y lo que vamos a hacer hoy es contestar a las preguntas que nos habéis mandado vosotros por diferentes plataformas y contestar sobre todo tema de energía solar. Pero bueno, antes de darle la bienvenida a Gustavo, bueno, ahora mismo personalmente ya sabéis que el plan mío para este 2022 es cambiar mi Volkswagen T4, que es la que ha sido mi casa los últimos 4 años, al camión que acabo de comprar. Pero para despedirme de esta Volkswagen T4 yo quiero hacer un último viaje a Canarias, que me voy enseguida, pero lo que estoy haciendo ahora es buscar ferries. Y como no, pues lo busco en ferryhopper.com, que es donde comparan el trayecto que tú quieras hacer entre 47 operadores de ferries distintos. Así que ya sabéis, en ferryhopper.com tenéis ahí un buen comparador de ferries. Y bueno, ahora sí, dicho esto, vamos a dar la bienvenida a Gustavo de DSP Solar y DSP Camper. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues nada, encantado de estar aquí por segunda vez, Íñigo, en tu podcast. Sí, gracias por estar y por ayudar a la gente, que esto creo que ya lo sabemos tú y yo, que ayudar a las personas que están con proyectos que es un poco como su sueño, ¿no? Como el mío en 2018 al construir esta Volkswagen T4, pues creo que tú tienes mucho que hacer en ayudando con esto. Sí, pues nada, gracias a ti y nada, aquí para lo que estamos es para eso, para intentar ayudar y para que a la gente le sea más sencillo poder llevar a cabo sus proyectos y nada, en todo lo que podamos hacer, pues aquí estamos para ello. Sí, bueno, si quieres hablamos un poquito brevemente por si alguien todavía no lo sabe, porque no había escuchado el otro podcast, pero ¿qué es DSP Camper? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, nada, nosotros somos una empresa que somos distribuidores de material eléctrico y electrónico. Somos representantes de la marca Victron Energy, somos distribuidor oficial de la marca Victron Energy, que es una de las más reconocidas en este sector de las energías renovables y de la electrónica. Y bueno, aparte de Victron Energy también tenemos otras marcas, como puede ser el Exol y bueno, montón de marcas más de energía solar. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, lo primero, aparte de vender productos, pues también intentar ayudar y asesorar a la gente que, pues como hablábamos antes, que tiene sus proyectos en mente de pues, hacerse una furgoneta o que tienen un taller y necesitan algún proveedor que les pueda suministrar el material y aparte pues darles un apoyo técnico. Pues nosotros un poquito es lo que hacemos, ¿no? Les damos ese apoyo técnico, les asesoramos, les ayudamos y bueno, aparte les vendemos el material y bueno, un apoyo preventa y postventa también. Sí, me consta además que lo hacéis muy bien y con mucha paciencia, porque creo que para estas cosas falta mucha paciencia. Pero bueno, venga, vamos a entrar con las primeras preguntas, que tengo aquí unas cuantas, que la verdad es que gracias a todo el mundo que nos ha mandado preguntas para Gustavo. Vamos a empezar con una pregunta que me hacía Pello en Patreon, que él decía, oye, tengo una autocaravana que la compré de segunda mano, aunque decía, bueno, que es casi nueva, pero que siempre se pregunta de cuánto será la placa que ya tiene instalada. Dice que exteriormente que no ve ningún tipo de etiqueta ni enumeración. Él dice, oye, pues entiendo que irá por debajo, pero a ver si lo puede calcular por las medidas o por algún método, no sé si le puedes echar un vistazo. Y al final decía, más entrevistas a Gustavo ya, se aprende un montón. Así que tienes un fan por aquí. Bueno, anda, muchas gracias a Pello por el cumplido y nada, te contesto un poquito la pregunta. A ver, realmente es un poco difícil de contestar esta pregunta. ¿Por qué? Tú te podrías hacer más o menos una idea de la potencia que tienes por el tamaño que tiene la placa.
¿vale? Porque la placa, pues lógicamente, cuanto más grande es, más superficie de captación tiene, más energía recoge, más potencia tendría que tener. Lo que pasa que en energía solar la tecnología avanza muy rápido y una placa solar, por ejemplo, de 1 metro cuadrado de hace 8 años, tenía más o menos la mitad de potencia que una placa actual del mismo tamaño. ¿Cómo lo podríamos saber? Es un poco complicado. También habría que saber un poquito el tiempo que tiene la placa y todo esto. Y luego además también hay que tener en cuenta que los módulos, que las placas solares, van perdiendo algo de eficiencia con el paso de los años. Entonces también es un poco complicado. La manera más efectiva para poder saber realmente la potencia, para acercarse de una manera más real a la potencia de la placa, sería aprovechar un día que haga mucho sol y que tengas el sol lo más perpendicular posible a la placa, que esté recibiendo carga directa, utilizar una herramienta que se llama una pinza amperimétrica, es como una especie de polímetro, no sé si a lo mejor lo has visto alguna vez, Íñigo, que es como que tiene en la parte de arriba una especie de pinza y con esa pinza sujetas el cable, eso te dice la cantidad de amperios que están pasando por el cable en ese momento y haciendo la relación con el voltaje al que estás trabajando en ese momento, sería multiplicar el voltaje por la intensidad y sabríamos exactamente la potencia que nos está dando esa placa en ese momento. Entonces, bueno, ya ves que no es sencillo, pero bueno, yo creo yo qué sé, si tienes un amiguete que sea electricista, que te pueda echar un ojo y que te preste la pinza perimétrica o que te lo pueda medir él, pues, o en un taller te lo podrían mirar o sería la manera más efectiva de verlo. Sí, o sea que se puede, lo único igual tiene que esperar al verano a que el sol esté un poquito más perpendicular que ahora, Sí. pero bueno. A ver, otra opción es que desatornille los tornillos de la placa, que la levante y que mire Que mire la por dentro. pegatina. Ya, igual es más Pero bueno, fácil. que la pegatina no tiene por qué estar bien, ¿eh? Porque si lleva muchos años ahí pegada a la placa. Sí, no, decía que era bastante nueva, así que... Pues si es bastante nueva, normalmente seguramente lleve la pegatina debajo y te diga exactamente todos los valores ahí. Vale, venga, vamos a por más, que tengo aquí unas cuantas. Alguien Sí, por Instagram me decía, tengo una batería de 100 amperios hora de gel sí. y quiero añadir una segunda. ¿Puedo? ¿Debería de poner dos nuevas? O sea, la idea es eso, oye, tengo una usada, quiero añadir otra, ¿tengo que poner las dos nuevas o puedo añadir una nueva a la usada que ya tengo? A ver, eso depende del tiempo y de la vida que haya llevado esa batería. Porque si una batería está muy vieja y por lo tanto seguramente esté muy desgastada, no es conveniente poner una batería nueva junto a ella. ¿Por qué? Porque la batería vieja va a robarle carga a la que está mejor. Entonces, esto va a crear un bucle de descarga entre una batería y otra, que a la larga lo que va a ocasionar es que la batería nueva se quede al nivel de la vieja y al final, pues, oye, no es interesante poner una batería, gastarte un dinero, hacer una inversión en una batería nueva para que luego se te quede al nivel de una que tiene a lo mejor 2 o 3 años. ¿Cuál sería la excepción? A ver, si la batería tiene 6 meses, has salido con la furgoneta 4 veces y has hecho muy poco gasto de la batería, pues entonces te diría, bueno, pues a ver, el desgaste que tienes es muy bajo, entonces puedes añadir una batería nueva y lo que sí sería importante sería que la batería sea lo más equivalente posible en marca, en voltaje, en intensidad que la batería que ya tenías instalada. O sea, que sea igual la batería, ¿vale? Para Ya. que trabajen como una sola. Vale, interesante. La verdad es que sí, esto es una pregunta creo que bastante típica. Me imagino que te llegan unas cuantas como estas. Bueno, también un sitio por donde llegan bastantes comentarios en los podcasts es a través de la plataforma de iVoox. Y en este caso, Alfon decía en el podcast anterior que grabamos, que hablamos de consumos, que dejaremos el enlace por ahí también por si alguien no lo ha escuchado, decía, hablabais de indicadores de carga y de voltaje. ¿Y qué medidas son normales o preocupantes? Porque yo es que personalmente también me doy cuenta que medir la carga de una batería, a menos que tengas las herramientas necesarias, o sea, con un voltímetro normal, no es fácil, ¿no? Eso, ¿qué voltaje tú crees que es peligroso? Claro, a ver, es complicado medir los voltajes o sea, saber el estado de carga de una batería por el voltaje. ¿Por qué? Por varios factores. Porque una batería, cuando se está cargando, cuando tú le estás aportando carga, ya sea
desde una placa solar o desde el alternador del vehículo, siempre te va a marcar un voltaje más alto del que realmente está, porque la batería en carga, el voltaje es un voltaje más elevado. Entonces, ahí ya no podrías mirar el voltaje en ese estado, ¿no? En carga. Y en descarga pasa completamente lo contrario. Si tú estás haciendo un consumo de la batería, el voltaje es más bajo que el voltaje real, ¿no? Si tú, por ejemplo, arrancas la nevera y miras la tensión de la batería, la tensión que te va a dar va a ser más baja que cuando la nevera está parada. Entonces, para poder medir el voltaje realmente de la batería, lo mejor sería esperar a que el voltaje de la batería esté estabilizado. ¿Cuándo se estabiliza? Bueno, pues cuando pasa, imagínate que has hecho ahora una carga y, bueno, pues cuando pase media hora de que ha acabado esa carga, pues ya podrías medir el voltaje y saber el voltaje real de la batería. Yo normalmente a mis clientes les suelo decir, yo qué sé, espera a la noche, no hagas ningún consumo, espérate a que ya no esté cargando la placa y ahí ya puedes medir el voltaje de la batería. Sí, yo, por ejemplo, lo que solía hacer para intentar medirla era a la mañana antes de salir el sol, ¿no? Porque era un momento que pues la nevera estaba apagada prácticamente seguro y cuando no tenía las luces, porque efectivamente tú enciendes una luz y también el voltaje te va a engañar, va a bajar, ¿no? Entonces, estando a oscuras, con la nevera apagada, sin luz solar, ahí es cuando yo solía medir más o menos el voltaje. Porque lo que tú dices, en cuanto hay un consumo, o al revés, en cuanto se está cargando porque estás conduciendo o porque acabas de llegar, ¿no? También, si tú te pones a conducir, llegas al sitio, apagas el motor y miras el voltaje, va a estar más alto, ¿no? De lo normal. Exactamente, tendrías que esperar a que estabilice un poco. Tú que eres madrugador, pues en tu caso es mejor a lo mejor medirlo por la mañana antes de que empiece a cargar la placa. Y luego si quieres te puedo dar unos ejemplos, porque bueno, también depende un poco del tipo de batería de la que estemos hablando, porque no son los mismos parámetros, por ejemplo, en baterías en base plomo, como puede ser gel o AGM, o en baterías de litio, que cambia un poco. Si quieres te doy unos ejemplos. Sí, por favor. De voltajes, por ejemplo. Mira, un voltaje de batería entre 12,6... Te voy a hablar de baterías en base plomo, ¿vale? Luego hablaremos de litio. Sí. Estos serían las de gel y las de AGM. Un voltaje de batería entre 12,6 y 12,8 se podría decir que la batería está cargada o con una carga bastante alta, ¿vale? Si no está cargada a tope, es que la batería está casi a tope. Luego, un voltaje entre 12 y 12,5, la batería está más o menos a la mitad de su capacidad, ¿vale? Lógicamente, si está en 12,5, está más cargada que si está en 12,1, ¿vale? Sí. Luego, entre 11,5 y 11,9 la batería ya estaría baja y por debajo de esos valores de 11,5 ya estaría muy baja y por debajo de 11,8 ya estaríamos en valores realmente un poquito preocupantes ya no sería recomendable bajar las baterías de ese voltaje, ¿vale? En ningún caso. Por ejemplo, los inversores tienen una protección, por lo menos los de Victron Energy, tienen una protección contra descargas profundas que cuando llegan a 10,8 voltios, este voltaje se puede cambiar, se puede elevar un poco, cuando llegan a 10,8 voltios ya cortaría el inversor, no seguiría descargando la batería para protegerla contra esa descarga profunda. Ya, interesante. Vale. Por ejemplo, en baterías de litio, el voltaje es más lineal, no puedes basarte, es mucho más complicado saber el estado de carga de la batería por el voltaje porque normalmente es un voltaje lineal de 12,8, más o menos, puede variar un poco, como te digo, dependiendo de si estás descargando o cargando la batería, hasta que llegan al 20% de su capacidad y de repente el voltaje cae de golpe, ¿sabes? O sea, no podrías ver esta caída de voltaje tan progresiva como una batería de plomo, sino que es más de golpe, ¿no? Vas descargando, se mantiene el voltaje y de repente, ¡boom!, cae de golpe y ya es que la batería la tienes por debajo del 20% de su capacidad y ya te estás quedando sin energía. Sí, pues esto me parece súper interesante porque creo que es algo que mucha gente nos preguntamos y que no tenemos tantos datos como los que nos acabas de dar. Oye, aprovecho para decirte, esto no sé si lo habéis hecho, pero si no lo habéis hecho creo que sería buena idea que lo pongáis en vuestra cuenta de Instagram o en el canal de YouTube que vais a hacer, porque esto de verdad que creo que nos va a ayudar a muchos a compartir esto para que la gente se entere de verdad cómo funciona el porcentaje de batería. Sí, si quieres, mira, por ejemplo, hay una herramienta, realmente el dato más preciso que puedes conseguir
sería utilizando una herramienta que es un shunt, que lo que hace es contabilizar toda la energía que aportas a la batería y toda la energía que sacas de la batería. Con esos datos hace un diferencial y te dice exactamente el porcentaje de carga de la batería. Con esto te evitas de muchos comederos de cabeza y de complicaciones, porque realmente no ves el estado de carga de la batería por voltaje, ves el estado de carga de la batería real, ¿vale? Y esto es con un 99% de precisión, o sea que es la manera más efectiva de saber este dato. Sí, no, efectivamente quería decirlo, y además es un buen momento para explicarlo porque yo tengo un Smart Shunt de estos de Victron para medir el estado de la batería que tengo, y la verdad es que es una gozada cómo funciona, y llevaba tiempo que quería enseñarlo. Lo que pasa es que como está en el móvil, yo quería grabarlo, entonces se me hacía un poco complicado, pero ahora que acabo de cambiar de móvil y todavía tengo el viejo móvil y está enganchado al Smart Shunt que va por la aplicación de Victron por Bluetooth, lo que haré es grabarlo y enseñarlo para que la gente lo vea, porque es algo que es una gozada. No tiene nada que ver esto a cómo había estado midiendo el voltaje hasta ahora, lo que te explicaba. Pues a las mañanas, antes de que saliese el sol, rápido, antes de que salga el sol, vamos a ver cómo está de voltaje la batería. Sí. Esto es una gozada, sí. La verdad que funciona muy bien. Sí. Buenísimo, pues venga, vamos a por más. ¿Alguna otra consulta que nos ha llegado a través de iVoox también? Preguntaban sobre el voltaje de 12 o 24 voltios. Bueno, decía, ¿es mejor o las placas funcionan mejor a 12 voltios que a 24? Ya que voy a hacerme mi tercera furgo y estoy barajando en poner en la zona de la vivienda 24 voltios en vez de 12. A ver, esta es una pregunta con trampa, porque realmente no es una sola pregunta, es un poquito dos preguntas, ¿vale? Porque la primera sería sobre el voltaje de las placas y la segunda sobre el voltaje de la vivienda, ¿vale? Porque hay que diferenciarlo bien porque son dos cosas un poquito diferentes. Entonces vamos a ir por partes, voy a ir con la primera, ¿vale? Actualmente, con los reguladores MPPT que tenemos en el mercado, tú puedes poner una placa de 24 voltios o más voltaje aún a un sistema que trabaje con una batería de 12, ¿vale? Normalmente las placas de una potencia elevada, por encima de 175 vatios, por ejemplo en nuestro caso, ya trabajan a unos voltajes por encima de 24 voltios. Entonces, si quieres poner una placa, por ejemplo, de 365 vatios o de 300 o de 250 para cargar una batería en 12, podrías perfectamente hacerlo, pero necesitas un regulador con MPPT, ¿vale? Necesitas un regulador que tenga MPPT, porque este MPPT lo que hace es transformar ese voltaje que tenemos en la placa en 48 voltios, el voltaje que sea, ¿no? Porque, como te digo, suelen ser voltajes más altos incluso que 24 voltios, a los 12 voltios en los que trabaja la batería. Entonces, esa sería la primera parte de la pregunta. Vale. Y luego la segunda parte de la pregunta, que preguntaba que si podía hacer la instalación de la vivienda en 24 voltios. Se puede hacer. Yo, mira, precisamente yo en el blog que tengo de campervansolar.com escribí el otro día una entrada hablando de este tema. O sea, que si alguien le quiere echar un vistazo lo puede mirar ahí. Sí, lo pondremos por ahí también para que la gente lo vea. Vale. Si lo que quiere hacer es una furgo, que normalmente las furgonetas no es un camión ni algo así que trabaje en 24 voltios, el alternador, ¿vale? Que el alternador es el punto de carga principal para las baterías. Si el alternador trabaja en 12 voltios, yo le recomendaría hacer la instalación de la vivienda en 12 voltios. ¿Por qué? Porque si quieres poner las baterías en 24, ya tienes que, desde el alternador, ya tienes que elevar la tensión de los 12 voltios que te da el alternador a los 24 voltios que tú quieres almacenar en tus baterías de la vivienda. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona pérdidas de energía por tener que elevar este voltaje. Y bueno, realmente la única ventaja que tendrías en este caso en hacer la instalación en 24 sería por a lo mejor reducir un poco las secciones de cable, pero en una furgoneta, como va todo bastante cerca, tampoco es una inversión muy grande en cable que tendrás que hacer, ¿no? Le pones un cable de una sección adecuada y ya está. Entonces, puedes poner una placa de 24 voltios en tu sistema aunque no tengas el sistema 24 voltios, sí, puedes poner la placa que tú quieras de alta potencia y que trabaje a un voltaje elevado, y la podrías poner en un sistema de 12 voltios si esa era tu preocupación inicial, el de poder poner una placa de alta potencia en un sistema
en 12 voltios, ¿vale? Yo realmente, si me dejas recomendarte, te recomendaría placa de alta potencia y de alto voltaje, regulador MPPT y la instalación de la vivienda en 12. Ya. Joder, pues genial, la verdad es que todo esto no tenía ni idea, así que a mí también me ha ayudado mucho, así que guay, gracias. Pues nada, vamos a seguir ayudando a la gente, que tienes aquí además a Iñaki desde Iruña, que también en iVoox preguntaba, alguna pregunta que seguro que te han hecho alguna que otra vez, dicen, diferencias entre placas policristalinas y monocristalinas. Bueno, sí, esta es una pregunta súper típica, ¿eh? Todo el mundo, nada, yo quiero la mono, yo quiero la poli, porque yo vivo en Sevilla y mejor la poli, y yo vivo en no sé dónde y mejor la mono. A ver, la diferencia de rendimiento a estos niveles entre placas mono y poli, yo siempre lo explico así, es mínima. A lo mejor tienes un 1% de diferencia de rendimiento entre una placa mono y entre una poli. Sí que hay diferencias. Básicamente la diferencia que hay es la construcción de la célula, ¿no? Las placas policristalinas pues tienen una construcción, no me voy a meter en cosas muy técnicas para no alargarnos mucho, pero tienen una construcción diferente, entonces sí que las placas policristalinas tienen un poquito de mejor rendimiento en zonas de más calor, de más temperatura, y las placas monocristalinas tienen un poquito mejor rendimiento en zonas que pues, a lo mejor son más nubladas o que tienen un clima un poco más no tan claro, ¿no? Como puede ser a lo mejor el sur de España. Entonces, ¿pero qué pasa? Actualmente ya este debate ya se diluye y se queda un poco obsoleto, porque actualmente ya están entrando unas tecnologías más nuevas en el mercado, como pueden ser las tecnologías PERC o monoPERC, o las tecnologías half cell, que son media célula, en las que el rendimiento ya es superior tanto a monocristalina como a poli. Entonces, como te digo, ya el debate ya se está quedando un poquito obsoleto. Qué bueno. Sí, sí. No, esto sí es bastante típico y nada, me gusta que lo que dices, ¿no? Que ahora con estas nuevas tecnologías que ya nos vayamos a olvidar de esto. Y es una pasada eso, ¿no? Cómo va avanzando todo esto y me ha hecho mucha gracia lo que decías al principio, que una placa con unos años, que aunque sea del mismo voltaje, aunque sea de la misma, de los mismos vatios, digamos, que va a funcionar mucho peor, ¿no? Y que así que... Sí, las placas van perdiendo rendimiento. Lógicamente, cuanto más la tecnología más avanzada es, menos pérdida de rendimiento tienen según va pasando su vida útil. Sí. Pero sí que bueno, pues que hay que basarse en la tecnología que hay actual y no cerrarnos en debates de este tipo de cosas que a lo mejor ya no están con la tecnología que hay actualmente en el mercado. No, está bien aclarado. Mira, para que no tenga duda esta persona, si tú tienes una placa de 350 vatios, da igual que sea monopoly, monoperc, half cell, lo que quieras, y tienes una placa de 300, si puedes, quédate la de 350. Siempre va a producir más la de 350 vatios que la de 300, da igual el tipo de tecnología que sea, ¿vale? Entonces, ese dato es importante también. La potencia es lo más importante en realidad de todo. Ya. Buenísimo. Y luego otra cosa también de las placas solares, que también es una eterna pregunta, es si placas rígidas o placas flexibles. Vale, a ver, yo siempre soy más favorable a poner placa rígida. ¿Por qué? Porque la placa rígida sí que tiene mejor rendimiento. Al final las placas rígidas están construidas en su mejor soporte, como si dijéramos, si es rígida, ¿no? Porque vienen con sus marcos de aluminio, metidas en un cristal específico para que no tenga pérdidas de rendimiento, y aparte también disipa mejor el calor, porque al estar construidas sobre este tipo de soporte siempre va un poco más elevadas que una placa flexible y el rendimiento siempre va a ser un poco mejor que una placa flexible. Pero, por ejemplo, no quiero denostar a las placas flexibles porque hay muchas aplicaciones en las que la placa flexible es mucho mejor porque yo qué sé, si tienes un techo elevable y y te prima mucho el tema del peso y también, pues yo que sé, la discreción, ¿no? Que no se vea mucho la placa o tienes este tipo de necesidades, pues va muchísimo mejor una placa flexible que una rígida, ¿no? Entonces, para cada caso hay su tipo de placa y luego, por ejemplo, nosotros las placas flexibles que tenemos en DSP Camper,
lleva un tipo de acabado F, evita mucho también estos problemas de sobrecalentamiento que te puede dar algunos otros tipos de placa flexible, que la gente tiene mucho miedo de poner la placa flexible por esta causa. Sí. Y, o sea, la tecnología la hay. Realmente, pues lo que te digo, si tienes una furgo grande donde tengas espacio y puedes poner una placa rígida y de mucha potencia, pues perfecto. Oye, que tienes una furgo un poco más pequeña, que prima la discreción, que no quieres que te vean que llevas placa, o que tienes un techo elevable y no quieres llevar mucho peso encima o lo que sea, pues para ti perfectamente la placa flexible te va a ir de cine. Vale, nada, clarísimo, efectivamente que si puedes va a ser más efectiva una rígida, pero bueno, si tu furgoneta pues le va a ir mejor una flexible, oye, pues una flexible, así que Pues nada, genial. las hay y a funcionar Eso con es. ella, claro. Está bien que tengamos las dos opciones para elegir, o sea que Eso es, buenísimo. eso es. Vale, y luego también hablando de esto, nos preguntan si las placas rígidas, ¿Mm? lo ideal es que vayan pegadas al techo o, por ejemplo, que vayan en una vaca con cierta separación entre el techo de la furgoneta. Porque se calientan las placas. Porque a mí algo que sí que me gusta, que lo he visto, que hay gente, pues como por ejemplo los chicos de Walking Travel, si no me equivoco, que tienen la placa un poco elevada, ¿no? La tienen una vaca. Y entonces yo pienso que eso también les ayuda a que el sol no pegue tan cerca de la chapa y que les haga un poco de toldo. ¿Es así? Sí, a ver, hay diferentes tipos de soportes para las placas hombre, lo mejor siempre es colocarla un poco separada del techo del vehículo. Sí. Por ejemplo, la placa flexible, si tú lo que quieres es tener el máximo rendimiento, o sea, la máxima discreción posible y que no se vea, pues lógicamente si la pegas al techo claro. no se va a ver menos y tal. Pero bueno, y al final es su aplicación, ¿no? Es esa. Pero una placa rígida, si va un poquito más elevada, pues va a disipar mejor el calor porque va a dejar pasar el calor por abajo, va a ventilar mejor. El calor más que nada es por el rendimiento, porque cuando una placa solar calienta mucho, tiene algo de pérdida de rendimiento que bueno, puede afectar a la potencia y que no cargue lo que realmente podría cargar, ¿no? Entonces, como te digo, no es necesario llevarla muy elevada, con tener un poquito de separación, ya te digo que puede funcionar perfectamente, va a calentar muchísimo más la chapa del techo de la furgo que la placa solar. Y por ejemplo, los chicos de Walking Travel que la llevan tan elevada, realmente no es necesario que vaya así. Hombre, ellos es un sitio óptimo donde la tienen porque bueno, tienen la vaca y la pueden colocar ahí, pero no es necesario hacer una estructura de ese tipo para poner la placa. Hay soportes que elevan 3-4 centímetros y con eso ya iría perfectamente colocada la placa, disipa perfectamente la temperatura y es más, es un poquito más, también hay que tener en cuenta la aerodinámica porque es un vehículo, entonces si vamos a poner una placa muy grande no es conveniente tampoco que vaya muy elevada porque puede crear algún tipo de cavitación e incluso puede llegar a dañar la placa si vas a mucha velocidad por la autopista. A Walking Travel seguro que no les pasa eso porque no creo que pasen de 80, pero a lo mejor a otra persona sí, ¿vale? Entonces, Sí. la medida justa, o sea, quiero decir, si al final es un vehículo nuevo y vas a poner una placa grande, no hace falta que la eleves demasiado. Ya, vale. Vale, está claro. Luego, otras maneras de vivir, decía en Instagram, decía, muy pro vuestros equipos. Pero ¿no hay algún vídeo donde expliquéis cómo funcionan? Bueno, esta pregunta me encanta porque este es un proyecto que tenemos ahora, yo ya llevo con ello en mente desde el año pasado, porque mucha gente me hace muchas consultas y la verdad que he hecho bastante tiempo en contestar consultas y sí que tengo en mente en ir haciendo pequeños vídeos explicativos de cada componente, de cómo se instalan, de cómo se configuran, de para qué sirven, y para mostrar los productos a la gente. Y yo creo que ya este año 2022 tenemos alguna cosilla que hacer antes de ponernos con el tema de los vídeos, pero sí que ya nos vamos a poner a grabar y vamos a poner el canal de YouTube de DSP Camper a funcionar y hacer todos estos vídeos explicativos de todos los componentes, incluso bueno, subiremos algún webinar también. Haremos algunas formaciones
tenemos un poquito todo este proyecto entre manos que lo queremos hacer. Incluso pues en Instagram pues subiremos algún esquema de montaje, en fotos y bueno, todo este proyecto para el año 2022 seguro que lo veis y ya os lo anunciaremos porque lo tenemos en marcha, lo tenemos en la cabeza. Qué bueno. Bueno, yo en cuanto lo tengáis, lo meteremos en el artículo que acompaña este podcast, que será en viajandosimple.com/solar, ¿vale? Que lo tendréis en la descripción de este capítulo, pero bueno, estar atentos también a las redes sociales, porque en Instagram por lo menos ya están, así que seguirles por ahí para ver cuándo crean eso, porque creo que va a ser de grandísima ayuda. Y vale, Gustavo, ahora ya tengo 2 preguntas personales, porque ya sabes que ahora mismo me acabo de comprar un camión y estoy un poco dándole vueltas. Bueno, voy paso a paso, pero ya estoy pensando en la electricidad y tengo alguna preguntita por aquí para hacerte. Yo esto lo he visto, pero no es muy común y a mí me gustaría poner alguna placa extra, ¿vale? O sea, aparte de las del techo, una extra para ponerla, por ejemplo, ahora, en enero, que el sol pues no está perpendicular, como decíamos, sino que sale muy, muy de lado, ¿no? Entonces, para poder poner una placa en el suelo, pero muy perpendicular al sol, como apoyo extra, pues imagínate que me voy a quedar quiero estar una semana o 2 parado en un sitio y como el sol no le está pegando bien a la placa, pues podría poner esa placa extra. ¿Y tú crees que es una buena idea? A ver, mira, yo en este caso yo creo que tienes un par de opciones. Puedes hacer una cosa, que puede ser, yo no sé si tú vas a tener acceso al techo de tu vehículo, porque bueno, yo según lo que he visto o lo que más o menos sí he visto del camión que te vas a hacer, tienes una caja bastante grande en la cual pues a lo mejor tendrá un par de placas grandes para poner y a lo mejor lo que sí que puedes hacer es con un cable adicional coger una de esas placas y poder ponerla de quita y pon para poder colocarla en algún sitio. Claro, hay que tener en cuenta que este tipo de placas ya son placas grandes, entonces a lo mejor tú solo para subir y bajar la placa a lo mejor es complicado. Entonces sí que a lo mejor podrías añadir una placa extra adicional, tendría que ser compatible el regulador para poder hacer esto, o sea, el regulador tendría que soportar esta placa más añadida y pues yo qué sé, llevarla guardada dentro del camión, dentro de la caja, donde sea, y en un momento dado pues llevarte esta placa y que trabaje en paralelo a las otras dos que ya tienes, que aunque pues yo qué sé, el sol esté bajo, algo te van a cargar, ¿sabes? Aunque solamente por estar ahí. Y esta placa, pues eso, que sea de quita y pon, que tú la puedas añadir por ahí. Tendría que ser el sistema en paralelo, porque en serie, si las otras placas no está dando muy bien el sol, te puede bajar un poquito el rendimiento, entonces, bueno, habría que estudiarlo un poquito más. Seguro que se puede hacer, y si no, se podría hacer también con un regulador adicional. Si añades un regulador adicional solo para esta placa, tú la puedes poner y quitar independientemente cuando quieras y como quieras, ¿vale? Porque va a cargar independientemente con su propio regulador de carga. Vale. Con el propio regulador se podría hacer sin ningún problema. Ya. Vale, pues nada, ya lo hablaremos. Y bueno, otra preguntita que tengo, aquí ya empezando a ver cosas para instalar en el camión, que bueno, este camión ya no va a ser tan simple como lo que estoy acostumbrado. Estoy viajando simple, parece que debería cambiar el nombre porque ya estamos aquí hablando con palabras mayores, ¿no? Para el camión, pero bueno, pues viendo cosas... Un poquito más complicado, ¿no? Eso es. Y nada, pues viendo cosas que tenéis vosotros en DSP Camper, de Victron, que todos sabemos que es una marca buenísima, pues tiene una cosa que a mí me parece muy interesante, de la que tú me has hablado, que es el Victron Cervo GX. Y seguro que hay un montón de gente que no tiene absolutamente ni idea de qué estamos hablando, entonces me gustaría que expliques a ver qué es este aparatito, para qué sirve. Vale, el Victron Cervo GX es un aparato que tiene muchísimas aplicaciones, ¿vale? Tanto en energía solar como en automoción, como sería en este caso, o en náutica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la automoción, que es en lo que nos interesa aquí. El Cervo GX para automoción es una centralita, hablaríamos de centralita, es un sistema de recogida de datos de todos los componentes de la instalación, ¿no? Si tenemos la instalación con componentes de Victron, tenemos regulador de carga, tenemos un Smart Zoom como del que habíamos hablado antes para medir el estado de carga de las baterías, tenemos
un regulador de carga y un inversor, ¿no? Pues todos estos componentes los puedes conectar al Cervo y él relaciona todos los datos que le dan estos componentes y te los presenta en una pantallita táctil que tiene muy visual, muy atractiva, y en la cual tú puedes, pues puedes navegar, puedes hacer configuraciones, puedes ver el estado de carga de las baterías y además, aparte de esto, tiene entradas pues para ver boyas de depósitos, para controlar los depósitos de aguas limpias, los depósitos de aguas sucias. También tiene entradas para sondas de temperatura, en la cual tú puedes ver, pues, por ejemplo, temperatura externa del camión, temperatura interna del camión, temperatura de la zona de la cabina, por ejemplo, ¿no? Para hacernos una idea. Luego es un elemento que también tiene una conectividad total, ¿no? Tú puedes ver luego todos los parámetros a través de la aplicación de Victron Connect por Bluetooth, pero también los puedes ver si tienes acceso a Wi-Fi y puedes conectar el equipo a Wi-Fi, puedes ver los dispositivos, a toda tu instalación a distancia. Lo podrías ver a través de tu ordenador conectado a internet, podrías estar monitorizando tu instalación a distancia. Esto está muy guay, por ejemplo, para si tú sales de viaje y estás en un país alejado y tal, y tienes algún problema en la instalación, tienes alguna incidencia y no sabes qué es lo que pasa en la instalación, de dónde puede venir el problema, pues me puedes llamar y dices, oye, Gustavo, que es que estoy aquí, tengo una incidencia en mi instalación, y entonces yo te digo, mira, dame los datos de acceso al Cervo y vamos a monitorizar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo podría acceder a tu instalación, ver qué puede estar pasando, si es algún problema con las baterías o con algún otro elemento y, bueno, pues intentar resolverte el problema a distancia. Entonces, es un equipo, ya te digo, que cumple cubre muchas necesidades que te pueden surgir en un vehículo de estas características y que, bueno, pues que te pueden solucionar, te puede sacar de muchos problemas. Sí, no, me parece algo brutal, algo como avanzado en nuestro tiempo, ¿no? Yo estoy acostumbrado pues a todo. Claro, esto es una centralita, pero como vitaminada, ¿no? O sea, claro, Sí. habrá gente que está acostumbrada a ver, pues yo qué sé, cuánta energía tiene, cuánta agua tiene y todo con unos relojes analógicos y claro, esto es como decir, ¡guau! De repente de tener un teléfono fijo de casa a tener un smartphone de hoy en día, ¿no? Claro. Además es que le puedes añadir módulos adicionales. Por ejemplo, si te compras un GPS USB, se lo puedes conectar y teniendo internet puedes ver exactamente dónde está tu instalación en cualquier momento. Y eso para un vehículo es una pasada, porque al final Ya. puedes acceder ahí desde cualquier punto, ¿sabes? Sí. Y Es bueno, la leche. sí, Sí. y ya te digo que yo lo tengo estudiado como al 50% de las capacidades del equipo, ¿eh? Porque luego Ya. tiene unas entradas digitales y tiene unas salidas de relé que puedes hacer un montón de historias. Esto ya entramos en temas de domótica y tal, que yo pues todavía no he accedido a ellos. ¿Vale? De momento lo que sí sé, por ejemplo, pues encender y apagar una bomba de agua, ¿no? Que por ejemplo para un vehículo eso está bien, pues tener la capacidad de poder encenderlo y apagarla desde ahí, desde la pantalla táctil. O de forma remota, puedes controlar el inversor, encenderlo y apagarlo. Bueno, tiene un montón de utilidades. Qué bueno. Además, estas cosas, no sé si la gente que nos escucha es como yo, pero a mí me pasa, ¿no? Que hay muchas de estas cosas que aunque yo no lo vaya a instalar porque pienso que no lo necesito o que es demasiado y tal, pero me causa mucha curiosidad y me encanta verlo. Y estoy seguro, además, que no solo esto, seguro que hay 20.000 accesorios más que no conocemos y que ahora están saliendo, ¿no? No sé si hay algún otro que te gustaría comentarnos, algún otro cacharrito parecido. A ver, realmente para mí el Cervo GX, como te digo, con el potencial que tiene ahora mismo de conectividad y todo, es la joya de la corona. Bueno, en Victron están constantemente innovando y sacando componentes nuevos y bueno, realmente, o sea, para mí es el top el Cervo ahora mismo es el top de todos los componentes, ya te digo, para poder visualizar toda la instalación, monitorizar y controlar, es lo mejor. Porque además, eso sí,
al ser Victron Energy, la compatibilidad que tiene es con sus propios dispositivos Victron Energy, aparte de que tiene la compatibilidad, por ejemplo, con las boyas de depósitos y tal, son boyas que son estándar, pero el resto de componentes sí que los tienes que poner de la marca porque si no, no... Ya, no te va a funcionar o no le vas a sacar tampoco todo el potencial. Exactamente, no le vas a sacar todo el potencial. Ya, súper interesante. Muchas ganas porque yo busqué información un poco de este aparato en YouTube y ya te decía que no había visto mucho, ¿no? Sí. Entonces tengo muchas ganas de que vosotros pongáis a ello y nos pongáis a enseñarnos estas cositas curiosas que van saliendo. Por supuesto, este es uno de los vídeos que tenemos que hacer y además es que yo creo que en un vídeo no vamos a poder explicar y tendremos que hacer varios vídeos para poder explicar las diferentes funcionalidades que tiene y bueno, el tema de este equipo realmente Victron, bueno, es una marca que lleva muchos años y viene un poco de la náutica, ¿no? Ellos realmente todo este tipo de aplicaciones primero las aplican a sus proyectos de náutica y luego, bueno, pues muchos de estos elementos se pueden luego extrapolar al tema de automoción y de camper, que es lo que a nosotros nos interesa más. No, está guay. Pues bueno, Gustavo, dinos también dónde la gente puede tener un poquito más de información. Ya has comentado el blog que tienes, yo ya lo he cotillado y tienes algunas cosas súper chulas, como por ejemplo lo que hablabas de construir cosas a 24 voltios, además con gráficos y todo muy visual, así que recomendar a todo el mundo que eche un vistazo a campervansolar.com, que lo dejaremos también con las notas del programa. Pero ¿dónde más os podemos seguir y dónde pueden contactarte si se deciden a hacer una instalación solar con vosotros? Mira, nosotros tenemos una página web que es distribucionessolares.es, que ahí tienen todo nuestro contacto, tienen todos la mayor parte de los componentes, los pueden ver ahí. Lo que pasa es que es una página que ahora a principio de año le estamos dando una vuelta de tuerca, entonces está como en construcción. Ahora mismo si entras te saldría como en construcción, pero bueno, como el podcast va a quedar para la posteridad, distribucionessolares.es, ¿vale? Ese es el punto más importante para encontrarnos. Luego también en redes sociales nos podéis encontrar en DSP Solar en Facebook y en Instagram en DSP Solar o en DSP Camper, ¿vale? Tenemos los dos dominios de Instagram. Y luego pues tenemos también LinkedIn y DSP Solar. Y también podéis encontrarnos pues en Twitter, al final... Estáis en todos los lados, perfecto. En todos los lados, donde queráis encontrarnos, ahí estamos. Así me gusta. Yo creo que eso debería hacer todo el mundo, ¿no? Para que no tenga pérdida. O sea, que buscar DSP Camper o DSP Solar en cualquier sitio, que ahí saldrá Gustavo y su equipo. Como te decía, como vamos a hacer el canal de YouTube, ahí sí que le pondremos el nombre de DSP Camper al canal de YouTube, donde explicaremos los diferentes componentes de la instalación y bueno, pues ese sería el de... Tenemos también el de DSP Solar, pero realmente el que nos compete aquí sería el de DSP Camper, ¿vale? Que será donde explicaremos todos estos elementos. Buenísimo. Pues nada más, Gustavo, por mi parte, muchísimas gracias. Gracias de parte de todos, que estoy seguro de que la gente que ha escuchado hasta aquí le ha sido de grandísima ayuda. Y nada, espero verte de nuevo en este podcast o que coincidamos. Creo que coincidiremos pronto por fin en persona, ¿no? En el Primavera Van, donde estaremos los dos, en Castelló de Ampurias, si no me equivoco, 27, 28 y 29 de mayo. Así que por ahí estaremos. Bueno, pues nos vemos por ahí, Íñigo. Muchas gracias también a todos por invitarme aquí al podcast y por tener interés sobre nuestros productos y sobre lo que hacemos. Y nada, espero que volver a vernos tanto en persona como en vernos por primera vez en persona y que nos volvamos a ver otra vez en tu podcast. Sí, estoy seguro que sí. Un abrazo fuerte, Gustavo. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Chao.